¿Alguna vez te has detenido a pensar cuántas oportunidades murieron antes de nacer? ¿Simplemente porque dudaste? ¿Cuántas ideas brillantes quedaron encerradas dentro de tu mente, sofocadas por el miedo a que saliera mal? La duda es el asesino silencioso de los sueños. No llega gritando, no te empuja, no te derriba, solo susurra, ¿y si no funciona? Y ese susurro, pequeño, casi inofensivo, tiene el poder de congelar incluso a las almas más determinadas. Vi esto suceder demasiadas veces. Vi a personas con un talento extraordinario rendirse, no porque fracasaran, sino porque dudaron de sí mismas antes de siquiera intentarlo. Y lo más aterrador es que la duda parece lógica. Viste la máscara de la prudencia, de la razón, del mejor espero un poco más. Pero detrás de esa apariencia racional existe una trampa invisible, la misma trampa que aprisiona a millones de mentes todos los días. Hoy quiero que tú y yo nos sumerjamos profundamente en esa trampa. Quiero que caminemos lado a lado por entre las sombras de la incertidumbre y descubramos juntos lo que Napoleon Hill llamó la fuerza más destructiva de la mente humana. Porque entender cómo funciona la duda es el primer paso para destruirla. Y quiero revivir cada segundo de este viaje junto a ti que estás aquí. Quiero que al final de este video sientas que has atravesado un portal, el portal de la autoconfianza, y que al cruzarlo nunca más mires hacia atrás. Pero déjame advertirte, este viaje no es ligero. Exige coraje. Porque para vencer la duda necesitas mirar de frente lo que más temes. Necesitas encarar el espejo y admitir cuántas veces saboteaste tu propio destino. Napoleon Hill tardó más de 20 años en comprender por qué algunos vencen mientras otros se rinden. Y lo que descubrió es chocante. El fracaso rara vez destruye a alguien. Lo que destruye es la duda antes del intento. Es el pensamiento que dice, ¿y si no soy capaz? ¿Y si no me lo merezco? ¿Y si se ríen de mí? Esas preguntas parecen inocentes, pero son veneno puro. Y es sobre ese veneno que vamos a hablar hoy. Pero antes de seguir, quiero pedirte una cosa simple y poderosa. Si este mensaje ya comenzó a mover algo dentro de ti, ya dale a tu like. No es solo por mí. Es porque esto ayuda a que este mensaje llegue a más personas que, como tú, están luchando por salir de la prisión invisible de la duda. Y si quieres caminar conmigo en este viaje de transformación, suscríbete aquí al canal y activa la campanita. Porque aquí, cada video es una pieza de un gran rompecabezas mental. Un mapa que puede llevarte de donde estás, a donde quieres llegar, ahora. Imagina lo siguiente, estás frente a una puerta. Del otro lado está todo lo que siempre has querido. Libertad, propósito, realización, éxito. Pero esta puerta solo se abre por dentro. Y la llave está escondida en algún lugar de tu mente. La duda es el guardián que te impide encontrarla. Susurra que la llave no existe, que no eres digno, que quizás ni valga la pena intentarlo. Y es en ese punto donde muchos se rinden, pero los pocos que continúan, aquellos que tienen fe, propósito y una visión clara, descubren el secreto que transforma completamente sus vidas. Hill llamó a ese secreto propósito definido. Es el antídoto de la duda. Cuando sabes exactamente lo que quieres, cuando tienes un deseo tan intenso que te quema por dentro, la duda pierde fuerza. Porque el fuego de la fe consume el miedo. Y la indecisión se transforma en movimiento. Es por eso que él decía, lo que la mente humana puede concebir y creer, puede realizar. Pero fíjate, no dijo concebir e intentar. Dijo creer, porque entre pensar y realizar existe un abismo, y el nombre de ese abismo es duda. Hoy, quiero conducirte por el puente que atraviesa ese abismo. Un puente construido con fe, persistencia y propósito definido. Y quiero que, a lo largo de este video, te veas como el protagonista de esta historia. Eres tú quien está en medio de la tormenta. Eres tú quien necesita decidir si va a seguir creyendo o si va a volver al puerto seguro de la mediocridad.
Porque en el fondo ya lo sabes, el miedo es cómodo, la duda es conocida, pero la libertad exige coraje. Y si llegaste hasta aquí, comenta motivación y mira cómo tu vida despega y prospera. Porque cuando escribes esa palabra, algo dentro de ti comienza a cambiar. Es el primer acto de fe, una declaración silenciosa de que estás listo para seguir adelante. Ahora, cierra los ojos por un instante e imagina tu mayor meta. Vela con detalle, siente como si ya fuera real y luego pregúntate, ¿qué me impide alcanzarla? En la mayoría de las veces, la respuesta no es falta de tiempo, dinero o suerte, es duda. La misma fuerza invisible que Hill identificó como el principal obstáculo entre el pensamiento y la acción. Y es por eso que, en este video, vamos a explorar no solo cómo nace la duda, sino cómo se infiltra en cada decisión, en cada sueño, y cómo puedes destruirla antes de que te destruya a ti. Vamos a analizar los principios mentales que transforman la fe en fuerza práctica y el miedo en poder creativo. Vas a entender por qué algunas personas parecen tener una luz interna que nunca se apaga, mientras otras viven tropezando en las sombras de la incertidumbre. Al final de este viaje, te darás cuenta de que el fracaso no es el enemigo. El verdadero enemigo es la vacilación. Aquel segundo de indecisión en el que el sueño muere y la duda vence. Pero te prometo, si te quedas conmigo hasta el final de este video, vas a ver con absoluta claridad cómo destruir a ese enemigo interno. Y más que eso, vas a aprender a usar el poder de la mente, como enseñaba Napoleon Hill, para transformar la duda en combustible. Porque dentro de cada duda existe una oportunidad oculta. Y solo los que creen lo suficiente para actuar descubren ese tesoro. Así que respira profundamente y ven conmigo. Porque ahora comienza el verdadero viaje, el de entender por qué la duda mata más sueños que el fracaso y cómo puedes derrotarla para siempre. La duda es como una niebla densa. Te despiertas, abres los ojos y ya está ahí, silenciosa, casi imperceptible. Pero cuanto más intentas avanzar, más parece envolverte. No te empuja hacia atrás, solo te impide ver el siguiente paso. Y así es como millones de sueños se pierden, no por falta de capacidad, sino por falta de claridad. Napoleon Hill decía que la indecisión es la cuna del fracaso. Y lo peor es que muchos confunden indecisión con prudencia. Pero existe una diferencia brutal entre pensar estratégicamente y dudar de sí mismo. La duda es emocional, la estrategia es racional. Una paraliza, la otra construye. Para entender cómo ocurre esta batalla, imagina que tu mente es un gran campo de guerra. De un lado, el ejército de la fe, formado por pensamientos de coraje, propósito y visión. Del otro, el ejército de la duda, comandado por el miedo, la inseguridad y los recuerdos de fracasos pasados. Y entre esos dos ejércitos estás tú, el comandante que decide cuál va a vencer. Hill descubrió, a lo largo de 20 años de estudio y más de 500 entrevistas con los mayores genios y millonarios de su tiempo, que la diferencia entre los que vencen y los que se rinden está en un principio simple, pero casi imposible de dominar: el dominio de la mente sobre la duda. Y ese dominio comienza con lo que él llamaba propósito definido. Imagina un barco sin timón. Puede tener el motor más potente, una tripulación experimentada y combustible de sobra, pero sin dirección, solo girará en círculos. Así es como vive la mayoría, con energía, talento y deseo, pero sin propósito definido. Y sin propósito, cualquier duda se transforma en tempestad. El primer paso es reconocer la prisión mental en la que estás. Hill decía que la mayoría de las personas vive hipnotizada, no por otra persona, sino por sí mismas. Hipnotizadas por sus propios miedos, por sus propios yos del pasado, por una voz interna que repite: no soy lo suficientemente bueno. Esa es la fase de la conciencia
El momento en que entiendes que la duda no es la verdad, es solo un hábito mental. Y los hábitos pueden romperse. La segunda fase es la elección del propósito definido. Y aquí está el punto crucial. Nadie vence la duda sin antes decidir lo que realmente quiere. La duda se alimenta de la indecisión. La claridad la debilita. Es como encender una antorcha en medio de la oscuridad. De repente empiezas a ver el camino, y aquello que parecía amenazador pierde fuerza. Pero atención, tener un propósito definido no significa solo soñar. Significa escribir, visualizar, sentir y, sobre todo, creer. Hill llamaba a esto el deseo ardiente, aquella llama interna que no se apaga incluso cuando todo sale mal. Cuando la duda susurra, rinde, el deseo responde, intenta una vez más. Y aquí entra el segundo gran principio, la fe aplicada. La fe, para Hill, no es algo religioso, es una fuerza mental, un estado de conciencia en el que aprendes a dominar los pensamientos negativos y a transformarlos en afirmaciones positivas. Es el acto de entrenar a la mente para creer antes de ver. Él decía: la fe es el punto de partida de toda riqueza, pero también el punto de partida de toda realización. Y esto lo cambia todo. Porque cuando crees con suficiente intensidad, tu cerebro comienza a operar en otro nivel. Atrae ideas, oportunidades y personas que se alinean con tu visión. Es aquí donde surge otro principio esencial, el mastermind. La unión de dos o más mentes en perfecta armonía, con un propósito común. Él afirmaba que ninguna gran realización ocurre sola. La duda se alimenta del aislamiento. La fe crece en la conexión. Cuando te rodeas de personas que creen en el mismo propósito, la energía colectiva rompe las barreras mentales. Es como si varias antorchas se unieran, disipando la oscuridad de la duda. Piensa en Edison, por ejemplo. Cuando falló cientos de veces en la creación de la bombilla, no estaba solo. Tenía alrededor un equipo que creía en la visión, incluso cuando el mundo lo llamaba locura. Y el resultado, lo conoces. No solo encendió una bombilla, encendió una era. Ahora imagina cuántas ideas brillantes murieron porque el creador dudó de sí mismo. Cuántas invenciones nunca salieron del papel. ¿Cuántas canciones nunca fueron escritas? ¿Cuántos negocios nunca nacieron? Todo por culpa de la duda. El tercer estadio del viaje es la ejecución con persistencia. Es aquí donde el campo de batalla se vuelve real. Es donde el propósito se encuentra con los obstáculos. Y la duda, viendo que no te rendiste, comienza a atacar con fuerza total. Intentará convencerte de que el camino es demasiado largo, que los otros son mejores, que quizás no valga la pena el esfuerzo. Pero es en este punto donde la mayoría se detiene. Y los que persisten atraviesan la frontera invisible del éxito. Hill observó que toda persona que alcanzó grandes hazañas comparte una característica en común: la persistencia mental inquebrantable. No es que no tengan miedo, es que aprendieron a actuar a pesar de él. Entendieron que la duda es una ilusión, una sombra proyectada por los pensamientos, y no una muralla real. Él escribió: la duda y el miedo son gemelos. Donde uno existe, el otro puede ser encontrado. Destruye uno y el otro morirá también. Por eso, cada vez que das un paso, incluso temblando, estás matando la duda. Cada pequeña victoria mental es un ladrillo en el muro de la confianza. Y entonces viene el cuarto y último estadio, la transformación mental. Cuando vences la duda por primera vez, algo cambia dentro de ti. No es solo el resultado lo que importa, es la nueva versión de ti mismo que nace de ese proceso. Empiezas a percibir que el mundo externo es solo un reflejo de tu mundo interno y que controlar los pensamientos es lo mismo que controlar el destino. Napoleon Hill decía que el mayor poder del ser humano es el poder de dirigir sus propios pensamientos. Todo comienza y termina ahí,
Si permites que la duda te comande, ella construye una prisión alrededor de tu mente. Pero si tú comandas, ella se convierte solo en un ruido lejano. Y aquí va una verdad dura, pero liberadora. La duda nunca desaparece completamente. Siempre estará cerca, probando tu fe, desafiando tu visión. Pero la diferencia es que, después de aprender a dominar la mente, dejas de escucharla. Entiendes que es solo un recordatorio, una invitación a reconectarte con tu propósito definido. Cada vez que el miedo aparece, te pregunta, ¿todavía crees? Y cada vez que respondes sí, el universo abre un camino más. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces dejaste de actuar porque dudaste? ¿Cuántos y sí robaron tus días, tus planes, tus sueños? ¿Cuántas veces creíste que era el momento equivocado, la hora equivocada, la persona equivocada, cuando en realidad todo lo que faltaba era fe? La mente es el único territorio que realmente controlas, y cuando la dominas, lo imposible se convierte solo en una cuestión de tiempo. Fue eso lo que Hill quiso decir cuando escribió: los que vencen, vencen primero en la mente. El resto es solo consecuencia. Entonces, si me estás escuchando ahora, recuerda, la duda es solo el eco del pasado, pero la fe es el sonido del futuro llamando tu nombre. Y es en esa transición entre el eco y la llamada que el protagonista de nuestra historia va a enfrentar su momento más desafiante, el punto donde todo parece perdido, el instante en que la duda casi vence. Pero es también el momento en que descubre el poder que siempre estuvo dentro de él. Y lo cambia todo. Respira profundamente. A partir de aquí, el juego cambia. Estamos a punto de entrar en el momento más intenso de este viaje. El instante en que el miedo intenta dominar y la fe necesita luchar por la supervivencia. Hay un punto en el viaje en que todos somos puestos a prueba. No es cuando las puertas se cierran, ni cuando el mundo parece estar en tu contra. Es cuando tu propia mente comienza a susurrar, ¿y si no eres capaz? Esa es la hora en que la duda no solo te observa, te encara. Viste la máscara del sentido común, habla con la voz de la lógica e intenta convencerte de que retroceder es prudente. Pero aprendí algo que Napoleon Hill dejó claro en todas sus obras. La duda es el último guardián del éxito, es el portón final, y solo quien atraviesa con fe absoluta llega al otro lado. Y fue exactamente eso lo que el protagonista de nuestra historia enfrentó. Tras semanas de esfuerzo, incontables horas de trabajo y noches sin dormir, llegó al límite. Tenía el plan, tenía el propósito, pero la mente, esa fuerza invisible que tanto lo impulsaba, comenzó a flaquear. La duda susurró, ¿y si fallas y todos se ríen de ti? ¿Y si nada de esto vale la pena? Y por un momento, lo creyó. Fue entonces cuando el silencio se volvió ensordecedor, porque cuando la duda entra, la voz de la fe se calla. Se quedó inmóvil, mirando al vacío, sintiendo el peso de años de intentos frustrados, recordando todas las veces que se rindió antes de cruzar la línea final. Pero algo diferente sucedió esta vez. Recordó una frase que Hill repetía: la derrota temporal no es fracaso. Es solo la señal de que algo necesita ser ajustado. En ese instante se dio cuenta de que lo que llamaba fracaso era en realidad la prueba de la persistencia. Y fue ahí que el juego cambió. Se levantó, respiró hondo y en voz baja se dijo a sí mismo: no vine hasta aquí para parar ahora. Ese fue el momento del cambio, el instante en que la duda intentó ahogar la fe. Pero fue la fe la que decidió respirar más profundamente. Con una nueva mirada, volvió al plan, revisó cada error y encontró lo que antes no veía. El obstáculo no estaba fuera, estaba dentro. Era la vacilación lo que lo mantenía atrapado. Era el miedo a equivocarse lo que le impedía actuar. Cuando sustituyó la duda por la certeza interior, algo extraordinario sucedió. Las ideas comenzaron a fluir. Lo que antes parecía imposible, ahora parecía solo un desafío técnico. Empezó a actuar de forma inspirada.
como si cada paso estuviera guiado por una inteligencia invisible. Y fue ahí que todo comenzó a funcionar. Pero el universo, como siempre, hace su parte cuando tú haces la tuya. En el auge de la persistencia, cuando muchos se habrían rendido, surgió una oportunidad inesperada, una chance única de aplicar todo lo que había aprendido. Era el tipo de oportunidad que solo aparece cuando la mente está vibrando en la frecuencia de la fe, como Hill describe. La agarró con fuerza incluso sin garantías, y ese salto en la oscuridad se convirtió en el puente hacia su victoria. El clímax de esta historia no es solo sobre conseguir lo que quería, es sobre el momento en que se convirtió en aquello que creía imposible. La duda fue vencida, no por fuerza, sino por claridad. Se dio cuenta de que la fe no es creer cuando todo sale bien, es mantener la visión cuando todo parece derrumbarse. La duda exige pruebas, la fe crea las pruebas. Y fue con esa mentalidad que ejecutó el plan final. Imagina la escena: madrugada, silencio, el mundo duerme y él allí, con el corazón acelerado, terminando el último paso. Las manos temblaban, no de miedo, sino de conciencia de lo que estaba a punto de suceder. Al pulsar ese botón, al enviar ese proyecto, al dar ese paso final, él sabía, de ahí en adelante, no había vuelta atrás. Y entonces, la respuesta llegó. Lo que antes parecía improbable sucedió. Las puertas se abrieron, los resultados llegaron, y él, por primera vez, entendió el verdadero significado de la victoria. No era sobre dinero, reconocimiento o estatus. Era sobre vencer la propia mente. Era sobre probarse a sí mismo que la duda solo tiene poder mientras dialogas con ella. En el momento en que decides actuar, desaparece como humo ante el fuego de la fe. Y fue así que lo logró. El plan mental funcionó y él estaba libre. Libre de la prisión de la vacilación, libre del ancla de la indecisión, libre de la tiranía del y sí. Y en el fondo entendió lo que Hill quiso decir con: el hombre que domina su propia mente puede conquistar el mundo. Cuando la victoria finalmente llegó, no celebró con gritos ni aplausos, solo sonrió. Esa sonrisa silenciosa de quien sabe que venció al enemigo invisible más peligroso de todos, la duda. Y en ese momento todo tuvo sentido. El fracaso nunca fue el fin, era solo el camino que lo moldeaba para soportar la victoria. Cuando todo termina, cuando el silencio vuelve y el ruido de la conquista se disipa, es en ese instante que llega la verdadera comprensión. La duda nunca fue el enemigo externo, siempre fue la sombra que tú mismo proyectabas sobre tu potencial. Y ahora que se ha ido, el mundo parece diferente, más amplio, más nítido, más posible. El protagonista, aquel mismo que un día dudó, ahora camina con pasos firmes, no porque todo se volvió fácil, sino porque aprendió a caminar incluso cuando el suelo parecía faltar. Y es eso lo que quiero dejar grabado en ti, que te quedaste conmigo hasta aquí. La duda solo vence cuando te detienes. Napoleon Hill decía: la fe es el elixir eterno que da vida, poder y acción al impulso del pensamiento. Piénsalo. Cada vez que eliges creer, incluso sin ver el camino completo, enciendes una llama que ilumina no solo el siguiente paso, sino que también inspira a otros a hacer lo mismo. Este video no es solo una historia sobre superación. Es un recordatorio de que el poder que moldea tu vida nunca estuvo afuera, siempre estuvo dentro. La duda intenta convencerte de que es racional esperar, pero la fe susurra que el momento adecuado es ahora. Y cuando actúas con fe, el universo entero conspira a favor de tu decisión. Y si hay algo que aprendí con Hill, es que la fe, el propósito y la acción coordinada crean una fuerza que el miedo no puede tocar. La duda vive del tiempo que le das, se alimenta de las pausas, de los tal vez, de los algún día. Pero cuando sustituyes todo eso por una decisión firme, algo dentro de ti cambia para siempre. Dejas de esperar por la suerte y pasas a crear el destino. Entonces, quiero hacerte una invitación. Mira tu propia historia. Piensa en cuántos sueños dejaste atrás solo por dudar por un segundo.
¿Cuántas veces estuviste a un paso del éxito, pero retrocediste porque la duda parecía más convincente que la fe? Hoy tal vez sea el día de retomar lo que se dejó, de reescribir lo que parecía perdido, de probarte a ti mismo que no necesitas ver el camino completo, solo dar el primer paso. Y antes de que el video termine, quiero agradecerte por haberte quedado hasta aquí conmigo. Pocas personas llegan hasta el final, y si estás entre ellas, es porque hay dentro de ti algo diferente, una llama que se niega a apagarse. Ese tipo de mente es rara, y es exactamente ese tipo de mente la que construye imperios, realiza sueños y transforma lo imposible en realidad. Así que, haz lo que los grandes siempre hicieron. Transforma este momento en un punto de inflexión. Cierra los ojos por un instante e imagina tu futuro ideal, no como un deseo, sino como una certeza. Vete allí, siente la emoción de la conquista y sabe, el mismo poder que te hace imaginar es el poder que puede llevarte hasta allí. Pero para eso necesitas actuar ahora. Si este mensaje tocó tu corazón y te hizo reflexionar, comparte este video con alguien que necesite escuchar esto hoy. Puede ser ese amigo que está a punto de rendirse, alguien que perdió la fe o incluso alguien que ni siquiera sabe cuánto está aprisionado por la duda. Nunca sabes cuánto un gesto simple puede cambiar el rumbo de la vida de alguien. Y si aún no lo has hecho, suscríbete aquí al canal y activa la campanita. Porque cada semana nos sumergimos profundamente en la mente humana para entender cómo transformar miedo en poder, duda en claridad y pensamiento en realidad. Aquí, la filosofía de Napoleon Hill cobra vida de una manera que sientes, entiendes y aplicas. Y quiero que formes parte de este viaje con nosotros. Antes de irte, dale a tu like, no solo por hábito, sino como un acto simbólico de compromiso con tu propia transformación. Cada vez que apoyas este contenido, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que, al igual que tú, buscan la verdadera libertad mental. Y si esta historia despertó algo dentro de ti, no te detengas aquí. Mira el próximo video del canal, donde te mostraré el segundo principio más poderoso de la mente, revelado por Napoleon Hill. Cómo el poder de la persistencia transforma lo imposible en inevitable. El viaje no termina cuando vences la duda. Apenas comienza, porque ahora lo sabes, la duda es una voz y la fe es una decisión. La mente que decide creer, crea su propio camino. Y el mundo, ante una mente decidida, no tiene elección, más que doblegarse ante ella.